Bienvenidos a Más Salud. Este es el espacio donde ustedes van a conocer las últimas novedades sobre la ciencia, las investigaciones, también últimas sobre coronavirus que todavía nos mantiene tan alertas. Y también vamos a estar conversando con los investigadores y renombrados científicos del mundo, de la Argentina. Todo eso de la mano del doctor Claudio Sim. Mariana, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos por estar y por acompañarnos. Son ustedes realmente muy amables. A ver, esto que cuenta Mariana tiene que ver con... hemos organizado y aceptaron, por supuesto, un panel de expertos internacionales permanente. A diferencia de lo que ocurre con otros programas que de pronto, digamos, recurren a algunos expertos del exterior y por única vez o esporádicamente, aquí la decisión fue organizar este panel de manera permanente para tener la información desde las mismas fuentes. Creo que eso es uno de los diferenciales del programa, además de Mariana Arias. Y además del doctor de Bach, ¿no? Que es una gran diferenciación del programa. Hoy hablamos de pastas y de cocina italiana. Ah, sí, ¿no? Y de pizza napolitana. Qué es un rico. experto en pizzas napolitanas y en cualquier momento nos invita a su casa Cardales. Esperamos. A comer A mí pizza, que me ¿no? encanta Cardales, yo le aviso que yo soy de ahí, estuve mucho tiempo ahí, fui vecina suya, me parece. Bueno, entonces será muy Más bien. Conozco bien Cardales y me gusta mucho otro Cardales. argumento, Sí, otro argumento. Vamos a la foto, Dale. doctor. Bueno, ¿en qué nos hemos convertido? Eso es. El tema es mostrarle algunas fotografías que tienen que ver con lo que nos está pasando, ¿no? No me diga que usted no sintió alguna vez esta sensación de encierro, de agobio, ya la casa no me alcanza, ya solo pensar que en un tiempo de aquí en adelante tendré que volver a encerrarme en casa, cosa que deseamos, rezamos y pedimos a Dios que no ocurra. De todas formas, la sensación de agobio, la sensación de encierro, ya la tuvimos alguna vez. Esta fotografía es una composición, por supuesto, fotográfica que agradecemos mucho al autor, que es, la verdad son nuestros productores los que buscan estas cosas y las encuentran. Yo lo interpreté como que nos habíamos convertido casi en una casa, ¿no? Como un caracol. Como un caracol, como que nos metimos tanto para adentro que somos eso, ¿no? Somos la casa. Que por otro lado a veces tuvo algo de oportunidad, ¿no? Para volver a pensar y reflexionar. Pero claramente el solo pensar que otra vez voy a estar encerrado realmente a mí me pesa muchísimo, debo reconocer. La siguiente fotografía. Pero por supuesto, mientras esta es una propuesta de desesperanza, porque en última instancia si tenemos que volver a encerrarnos va a ser complicado, esta es una propuesta de esperanza. ¿Qué te motiva? ¿Qué te inspira esto? Y me inspira algo salvador, ¿no? Algo que me va a curar. Algo que te va a curar, algo que te va a proteger. Curarnos Algo que es me te va va a curar, proteger. pero que te van a proteger los médicos, vamos a intentar protegerte. ¿No es cierto, Roberto? Exactamente, eso es una foto de esperanza, Nada sin más. ninguna duda. Esto no es ni un suero, ni una marca, es una analogía, si quieren, vinculada con eso. Y la siguiente, Necesitamos que ahora sí, eso, ¿no? Sí, pero ahora viene lo peor. Adelante. Uy, ahora volvemos al Ahí otro, está. ¿no? Esta es una fotografía que nos prestó Roberto de Bach y que tiene que ver con el huracán que viene. ¿Es así? No sabemos bien de qué grado, pero viene. Es así, hace algunas semanas tomé esta imagen figurativa que circulaba internacionalmente por un gran epidemiólogo americano, que decía si el COVID producía un efecto huracán al llegar a poblaciones determinadas. Entonces había 5 variables que son variables que vamos a ir analizando también durante el programa, que tiene que ver con las mutaciones virables, tiene que ver con que se relajan las medidas de distanciamiento, la utilización de tapaboca, los testeos que siempre tanto discutimos en relación con los testeos y con las políticas del rastreo, la localización y el aislamiento con respuesta sanitaria de los pacientes, las posibles reinfecciones. Hace tiempo hablábamos de que las reinfecciones no eran frecuentes, hoy con unas variantes lo vamos a analizar, y después el retraso de la vacunación. Todo esto son factores que aceleran un efecto huracán, que es algo que viene en forma rápida y que produce, bueno, por supuesto, produce un impacto que esperemos que sea el menor en la Argentina. No sabemos bien qué nivel tiene, pero que va a llegar, lamentablemente no hay hoy argumento para pensar lo contrario, de tal modo que estamos en eso. Cuando discutíamos Mariana, hace unos minutos hablábamos con Claudio y hacíamos algunas gráficas de impacto. Bueno, posiblemente esto ocurra en las próximas semanas en la Argentina, entre 6 y 8 semanas. Ahora,
Esto sí se puede disminuir, como dice Claudio, sí se podría disminuir si accedemos rápidamente a la vacuna, si hay millones de personas que se Claro, pero vacunan eso la no va a próxima ocurrir. semana. Claro, Entonces, eso es lo que, pero no estamos viendo No eso está- no lo exactamente, no lo ¿no? estamos viendo. De una de las cosas que vamos a hablar en el programa y Eso. empezamos, si quieren, a vender los temas, es justamente de estas variantes que han aparecido alrededor del mundo y cómo nos impactan también a nosotros en Argentina, ¿no? Así es. sí, ya hay datos y lo vamos a analizar en el programa, ya hay datos de qué variantes están circulando en la Argentina y qué potencial tienen de transmisibilidad y de impacto en la enfermedad. Y otro de los temas que vamos a analizar también durante el programa tiene que ver en cómo se preparan algunos hospitales o cómo se prepara el sistema sanitario en la Argentina, y eso lo vamos también a analizar. Y un tema que hace rato no tocamos, no hablamos de él, pero han aparecido informes muy interesantes, trabajos de investigación muy interesantes sobre cuál es el riesgo de ser hipertenso. 1 de cada 3 argentinos, como mínimo, yo creo que es mucho más, y no porque trabaje en el área o haya trabajado en el área de hipertensión como Oscar Cingolani o como Carol Kotliar, con quien vamos a hablar, sino porque realmente estoy convencido que hay 2 hechos que son fundamentales en términos alrededor de la hipertensión arterial. Potencialmente es un factor de riesgo. Si soy hipertenso y tengo más de 60 años, tengo más chance de terminar mal. Y otra es, los médicos no me toman la presión. Y este es un tema que vamos a repetir hasta el cansancio. Ayer hablé con una persona que me dijo, yo fui 3 veces al médico este año, a un ginecólogo, a un cardiólogo y después a un nefrólogo. Ninguno de los 3 me tomó la presión. ¿El clínico es el único que toma la presión? A mí mi clínico me la toma siempre. Bien, tenés Sí. un buen clínico. Sí, Entonces, tengo un porque hay gran otros clínico. que merecen el castigo eterno, porque si no toman la presión no se diagnostica la hipertensión. Claro. Y si no se diagnostica, estamos en problemas. El segundo tema tiene que ver con algo que le vamos a proponer acerca de esto también, que son los números de la salud. Mariana. Y también vamos a contestar una pregunta, si las embarazadas pueden vacunarse, ¿no? Y cómo, con qué vacunas, ¿no? ¿Cuál es la incidencia de esa vacunación en los bebés o estas mujeres que por ahí acaban de tener un bebé y están amamantando? Responderemos esas preguntas en esta mesa. Yo no, ustedes. No, pero... Y los especialistas. Eso es. ¿Y cómo hacemos el almuerzo del domingo? Porque acá somos todos, salvo Arias, que es española, pero el resto somos todos italianos. Yo tengo franceses también, ¿no? Yo ya- Seguro. Sí, tenemos ahí Por varios. ende, pero los que más se reúnen, digamos, el tema de los domingos es un tema no de los Campanelli, ustedes seguramente no saben ni siquiera quiénes fueron, pero sí de las familias con ascendencia europea, especialmente española e italiana. Roberto nos va a contar cómo hacer un almuerzo el domingo sin correr riesgos. Ahora sí. Bueno, estamos ya comunicados con Oscar Cingolani, que como vos decías y lo presentabas, es alguien que nos acompaña siempre desde USA, ¿no? Desde Estados Unidos. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Claudio? Hola, Roberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo son las vacunas? ¿Qué vacunas funcionan, Oscar? ¿Qué está pasando con las vacunas? Con las vacunas está pasando que en realidad parecerían funcionar todas. El tema es que algunas por ahí funcionan un poquito menos que otras en prevenir enfermedades leves o moderadas, pero la gran mayoría parecerían funcionar en prevenir hospitalizaciones y muertes. El problema es que esto es algo muy dinámico y todos los datos que tenemos de estas vacunas fueron hechos antes de estas nuevas variantes. Y como Roberto bien lo dijo, y Claudio también, y Roberto, yo aprendí esta palabra del huracán COVID de Roberto, que fue el que lo viene prediciendo desde hace semanas. Exactamente. Esto es algo que estamos viendo en Europa, que estamos viendo en algunos estados del noreste norteamericano, y bueno, que nos preocupa y que en realidad, más que nunca, es importante que cada vacuna actualice los datos de información y nos mantenga informados a través de sus resultados para ver realmente qué es lo que ocurre con este dinamismo que estamos viendo ante la pandemia, ¿no? Oscar, te voy a trasladar una pregunta que la gente me hace con mucha frecuencia y nos hace con mucha frecuencia. ¿Cómo sé si mi vacuna, yo soy uno de los afortunados, me pongo en el papel de la gente que pregunta, ¿no? que recibió una vacuna, ¿cómo sé si funciona esa vacuna? Porque empiezan a correr rumores, pero ¿cómo? Yo me hice un testeo de un título de anticuerpos y no aumentó nada, y eso lo dicen algunos médicos y algunos odontólogos que están por Argentina comentando de este modo su efecto vacuna. ¿Cómo me entero si la vacuna sirve o no sirve?
La que me di. Básicamente es muy difícil enterarse porque la vacuna administrada produce muchísimos anticuerpos, algunos de los cuales son medibles, algunos de los cuales son neutralizantes, y aparte produce una inmunidad que cada vez está tomando mayor moda, por así decirlo, que es la inmunidad celular. Los estudios que están siendo publicados sobre el efecto neutralizante de las vacunas ante los virus son estudios muy caros que se hacen en laboratorio con células y en los cuales se inhibe la entrada de los virus a las células. Eso no es lo que se hace cuando alguien mide anticuerpos. Hoy por hoy el CDC, si bien creemos que en un futuro, y se está trabajando muchísimo en eso, va a haber una oportunidad de saber quién desarrolló inmunidad y quién no, hoy por hoy hay una gran confusión porque hay muchos test, algunos de los cuales miden anticuerpos de una manera adecuada, pero otros no tanto. Y los que lo miden de forma adecuada, por ahí miden un anticuerpo que puede o puede no ser neutralizante, que es lo que nos indica realidad si la vacuna es efectiva. Oscar, así que nosotros no recomendamos hasta ahora hacer esos test. O sea, no necesitamos hacerlos. No. No es necesario hacerlos, ya que los datos con las vacunas están publicados y el hecho de tener anticuerpos o no tener anticuerpos o tener un título intermedio no nos predice la capacidad que tenemos de infectarnos o no infectarnos. Pero al menos hasta ahora, eso es lo que se cree. Hasta ahora es así. Oscar, pero si yo me hago una determinación de IgG y tengo baja IgG, ¿eso está vinculado con que la vacuna no funciona? No está vinculado con que la vacuna no funcione, porque es muy posible que vos, Claudio, tengas ciertos niveles de anticuerpos no vistos y definitivamente tenés una activación celular que tarda un poquito más que los anticuerpos, tarda 2 semanas después de la segunda dosis en verse, pero esas células de memoria son las que hoy por hoy se cree que son importantes y que reaccionan con rapidez. Esas hasta ahora no se estudian, aunque hay estudios para tratar de comercializar test que midan eso, que todavía están en vías de investigación. Perdón, no, Roberto, por favor, vos. Hola, Oscar, buenas tardes. Coincido totalmente con estos comentarios y esta postura, porque en el fondo es una recomendación lo que vos decís, o sea, lo que estás transmitiendo, de que no hay que testearse posteriormente a la vacuna. Solamente a través de estudios de investigación que sí se siguen haciendo con diferentes vacunas y con pacientes que han sido vacunados durante el tiempo para saber cuánto tiempo van a estar protegidos. Pero eso son investigaciones nada más. Con pequeños núcleos. Con pequeños núcleos. Por ejemplo, hay ahora aparece una primera información con una vacuna que es como vos compartimos, Oscar, con la vacuna de Pfizer, que posiblemente ya se esté documentado que los primeros 6 meses es eficaz. O sea, es lo mismo que pasaba con los anticuerpos. Es decir, ¿cuánto tiempo va a durar la inmunidad si tengo una enfermedad aguda? Posiblemente los estudios eran a 9 meses, ahora van a aparecer estudios de más tiempo. O sea, posiblemente las vacunas duren más tiempo y no es necesario hacer estudios, sino que esperar a que la ciencia empiece a generar esa documentación para decir, bueno, esta vacuna tiene una protección de tanto tiempo y las personas no hagan nada durante ese tiempo. ¿Vos coincidís en esto, Oscar? Coincido totalmente. La investigación se está focalizando ahora en ver si hay algún test homogéneo que permita hacer eso, porque eso nos brindaría en el futuro y ante la escasez de vacunas poder determinar quién necesita un refuerzo o quién no necesita ninguno. Pero hoy a la fecha todavía no hay nada claro y todavía no hay ningún test que sea predictivo de que alguien que se vacune pueda o no pueda tener inmunidad. Mariana. Ahora, una pregunta que me la hacen todo el tiempo y nos las hacemos todos, ¿no? ¿Hay mejores vacunas que otras? ¿Hay vacunas que generan más inmunidad que otras? Porque estamos sabiendo que la Pfizer durante 6 meses, ya lo comprobaron, tiene inmunidad. Pero hay otras que a lo mejor no se sabe, ¿no? Bueno, yo te diría que hay vacunas que han demostrado datos que prueban que tienen una inmunidad muy, muy grande. Y hay teorías detrás de esto. Hay otras vacunas que no tienen reportados datos, con lo cual todavía no lo sabemos. Sabemos que ante la eficacia de la enfermedad leve o moderada, hay algunas vacunas que son mejores. Hay vacunas que han codificado para una proteína S, que es esta proteína espícula, muy estable,
y que en realidad genera 10 veces más anticuerpos, en teoría, que otras vacunas. Pero en realidad, cuando vamos a la cancha, por así decirlo, y cuando vemos la cantidad de hospitalizaciones o muertes, gran parte o la gran mayoría de las vacunas que han producido datos producen una eficacia muy alta en prevenir enfermedades severas o en prevenir hospitalizaciones. Así que eso es lo más importante. Claro, sí, eso. hay algunas vacunas que parecerían tener alguna ventaja, producir mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes, porque se conformaron con una proteína S, lo que se llama en estado prefusión, que es una proteína S en realidad más estable y que es menos propensa a ser destruida una vez que ingresa al organismo. Oscar, vamos a ir al wall, a la pantalla, para mostrarte un esquema que te voy a pedir que por favor lo describas, pero mientras voy para allá, les voy contando que si eventualmente yo me vacuno y eventualmente enfermo a un vacunado, la culpa no es de la vacuna, la culpa es de nadie, por supuesto, pero el tema pasa porque las vacunas no son 100% eficaces. Supongamos hipotéticamente que tomo la vacuna, la Sputnik, la que tenemos acá, para ponerlo en contexto local. Supongamos hipotéticamente que tomo esa vacuna. La vacuna tiene una efectividad del 91.6%, de tal modo que hay un 8%, un 9%, 8% de gente, si quiere, que aún recibiendo la vacuna no va a tener respuesta inmunológica. Por ende, si enfermo después de la segunda dosis de la vacuna, eventualmente, yo puedo haber caído en ese 9%. ¿Y cómo saberlo? Imposible otra vez, ¿no? No hay forma de que me entere de eso. Oscar. Tal cual, es así, no hay manera de saberlo. Oscar, mira, esto por supuesto es otra vez el virus. Es una fotografía de microscopía electrónica y un diagrama hecho sobre ella por congelamiento, digamos. Esta es la proteína S del virus, ya la hemos contado muchas veces, la hemos mostrado en muchas ocasiones. Esta es la cerradura que usa el virus para entrar a la célula. Este es el receptor, digamos, se llama técnicamente receptor AC2, la proteína S, Spike, y la verdad es que estas manchas blancas son las mutaciones. Yo te voy a poner un diagrama, por favor, Oscar, a ver si Lucía puede pasar a la foto siguiente. Eso es. Este es un diagrama muy complicado de explicar, pero es la misma. Esto es lo que ustedes vieron en Colorado en la fotografía de microscopía electrónica, hecho diagrama. ¿Dónde están las modificaciones? ¿Por qué hay tantas, Oscar? ¿Alcanzas a verlo? Eso, como decís vos, es una representación gráfica tomada de una imagen cristalográfica. Exactamente. Y es la misma proteína que mostré antes, pero dada vuelta. Muy bien. O sea, la proteína S tiene dos subpartes. La S1, que es la parte que está en gris, que es la que se une al receptor AC2 de la célula, que es la parte de arriba. Sí, sí. Y la parte de abajo, en colores, es la subunidad S2. Y esta subunidad, que inicialmente no se le prestó mucha atención, parece ahora ser el foco de mayor atención porque es la responsable de crear ese estado postfusión. Esto es, una vez que la proteína S, a través de la parte S1, se une a la célula humana, la parte S2, que es la de abajo de colores, se elonga. ¿Qué es esto? Y es como que camufla los sitios de los anticuerpos, los sitios donde los anticuerpos neutralizantes se van a unir. Entonces, cada colorcito que ves ahí son sustituciones artificiales que los científicos han hecho en los aminoácidos para que conforme este estado de prefusión y que una vez que se genera a través de las vacunas, se generen muchísima más cantidad de anticuerpos neutralizantes. Porque Así que eso es fundamental, y para darle una idea a la gente lo compleja que es la ciencia cuando se hacen estas vacunas, ¿no? Eso quería decirles, porque esto claramente, yo creo que ni los alumnos de Fisiología de la Facultad de Medicina pueden entender con claridad esto, ¿no? Digo, para que usted no se espante cuando vea estas cosas, pero esta es la realidad. Estos son diagramas que representan mutaciones que se usan para simular eficacia de vacunas. En última instancia es más o menos esto lo que está diciendo Oscar. De tal modo que queríamos mostrarle lo complejo que era. Nadie pretende, yo necesito más disculpas, nadie pretende que se entienda esto. Necesito que me expliquen más. ¿Qué quiere decir que se camuflan? Hablas de que se camuflan, que se esconden, entonces hay que ir a buscarlas para poder atacarlas. ¿Entendí bien o mal? No, entendiste muy bien, Mariana. De hecho, Mariana, a mí me llama la atención, hace mejores preguntas que los dos médicos que están al lado. Porque es mucho más linda, querido, por eso es el problema. No.
Cuando la proteína esta se produce artificialmente a través de esas mutaciones de aminoácidos, se crea una conformación mucho más estable. Entonces, lo que hace es evitar que el virus, o sea, en el virus natural, esa proteína toma una forma elongada, 3 veces más larga que lo habitual, y al elongarse es como si fuese un tubo telescópico que cubre los sitios de unión de los anticuerpos. Eso es lo que quiero decir cuando camufla. Bien. Entonces, al cambiar de forma, Claro. los anticuerpos no la reconocen y no se pueden fijar. Entonces, al crear esta proteína prefusión, los anticuerpos realmente se sintetizan contra esta forma, que es la forma con la cual el virus ingresa inicialmente y es bloqueado con mucha más facilidad que otras. Esto es interesante porque hay 2 estadios en esta proteína. Está la primera sustitución que se hizo, que la tienen el 99% de las vacunas hechas, que es se llama 2P, porque sustituyeron 2 aminoácidos por 2 prolinas, y una nueva versión, que no la tienen todas las vacunas, que se llama ExaPro, que es esa que mostraron ustedes en el dibujo, en el cual no solamente tiene esa sustitución de 2 aminoácidos, sino que tiene todos esos colorcitos sustituidos que hacen que inclusive se sinteticen mucho más anticuerpos neutralizantes. O sea, así que la próxima generación de vacunas va a venir inclusive con una mayor cantidad de generación de colorcitos. De ExaPro. Ah, mira vos. ¿No? Va a venir, la próxima vacuna viene con más ExaPro. Perfecto. Bueno, AstraZeneca también, otra de las vacunas que hablábamos de las diferencias de las vacunas, ¿no? Está controvertida esa vacuna, van y vienen. Ahora Alemania dijo que cancelaba la vacunación y también Canadá, ¿no es así? En menores de 50 años, ¿no? ¿Menores de 50? Sí, en principio hace un mes intentó evitar la vacunación de mayores de 60, Claro. Ahora saben que tienen argumentos para hacerlo y el tema es que tuvieron 31 casos de trombosis no claramente explicadas o vinculables con la vacuna, pero decidieron ante las circunstancias suspender la vacunación en menores de 50 años. La verdad, antes que hagan los comentarios Roberto y Oscar, la verdad es que te diría que a esta altura del partido, o de las circunstancias, o de la pandemia, como ustedes quieran, la vacuna AstraZeneca es una decepción, más que un hallazgo o más que una esperanza, porque todo el tiempo aparecen tropiezos con esta vacuna. Y hablábamos con Oscar acerca de hacer un ranking. Ese ranking hoy, con las vacunas disponibles en el mercado, que son 9 o 10, 9, para ser más concreto, Pfizer es la primera, Moderna es la segunda, seguramente Sputnik es la tercera, o allí cerca con Johnson & Johnson, con la vacuna de una dosis de Janssen, y el resto siguen en el camino. Y Pfizer estará quinta o sexta, cuando era la vacuna con más esperanza. AstraZeneca, disculpen. AstraZeneca, quinta o sexta. AstraZeneca. ¿Estás de acuerdo, Roberto? Bueno, sí, no hay duda que uno podría categorizar por los datos de las investigaciones a las vacunas. Como decía Oscar, basados en las eficacias, luego de los esquemas completos de no tener la infección, de la infección sintomática, y todas tienen una alta eficacia en reducir la forma severa. Pero cuando uno introduce una vacuna luego de una fase 3 para lo que se llama fase 4, es decir, se empiezan a estudiar en la vida real y en millones de dosis administradas, empiezan a aparecer un porcentaje de efectos adversos de las vacunas que no aparecen en los miles o de las decenas de miles de personas que han sido vacunadas en fase 3. Esta es la fase 4, Y esto ¿no? es lo que pasa con la vacuna de AstraZeneca, claro, que se ha detectado que tiene una probabilidad en menores, en jóvenes, menores de 50 años, tiene una probabilidad de tener un fenómeno de una enfermedad que es muy similar a otra que se conocía, que se llama, que es un problema de la coagulación en forma idiopática que se producía posterior a la utilización de heparina, sin causa conocida. Pero el conocimiento que se va generando es que esta situación va a ocurrir en un grupo poblacional determinado, que posiblemente son los jóvenes, que posiblemente son las mujeres, ¿por qué digo posiblemente? Porque se está estudiando y ya se están haciendo estas variables, y que posiblemente sean mujeres jóvenes tomando anticonceptivas, fumadoras. Entonces, este conocimiento que se va generando hace que después aparezcan lo que se llaman
precauciones de las vacunas. Entonces, vacuna de AstraZeneca Claro. posiblemente tenga la precaución de no ser administrada en mujeres jóvenes que toman anticonceptivos Eso es una orales. es O sea, una- eso es lo que pasa con las vacunas. es un No sé si ejemplo, ¿no? coincidís, Ahora- Oscar, con esto. Yo quería hacer una pregunta, ¿puedo? A Oscar. A Oscar. Oscar, sí. Sí, o a vos también. No, preguntaba si esto se puede prevenir con algún estudio previo que esa mujer que tiene justamente puede acceder solo a esa vacuna, habiendo tan poca cantidad de vacunas, sobre todo en la Argentina, si con un estudio previo puede prevenir que esta vacuna sea buena o mala para su organismo. Bueno, es una muy buena pregunta porque en Bien. los últimos 2 o 3 días apareció una recomendación de que esta vacuna, o una precaución, no pueda ser administrada en pacientes que tienen antecedentes de tener estas enfermedades. Claro. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un antecedente hematológico de una enfermedad de la coagulación, una trombocitopenia, no puedo utilizar este tipo de Claro. vacunas. Entonces, pero si yo tengo solo esa vacuna, más en los países pobres. No, pero está bien la pregunta, Mariana. El tema es que Alemania tomó esa decisión porque tiene más vacunas. Claro. Tomó la decisión, dijo, bueno, yo esta vacuna no la aplico a menores de 50 años porque tengo otras vacunas no hay duda, porque disponibles. ahí está. Pero no, la pregunta Exacto. vale. Claro, no, es que la Si fuera pregunta viene por única, eso, porque realmente- nosotros, por ejemplo, en Ah. Argentina tenemos un montón de AstraZeneca, no sé si un montón, pero tenemos AstraZeneca, mi madre se dio AstraZeneca, igual tiene 80 años, pero de todas maneras, bueno, ¿cómo no La sé? mejor vacuna de la Argentina, perdonen la manera de Es la- decirlo, la- es la que atraviesa la piel Por eso. de los argentinos, Por eso. de las 3 vacunas que hay. Ahora, Dejamos afuera a si Oscar. yo tengo un antecedente de esa enfermedad, no me voy a poder dar dentro de estas 3 opciones que tengo en Argentina, que es Sputnik, Sinopharm y AstraZeneca, voy a tratar de convencer a las autoridades locales para que no me den AstraZeneca y tenga Sputnik Claro, o tenga bueno, ahí va. Sinopharm. Eso, ¿Vos coincidís? Oscar, eso es. Sí, yo coincido y creo que la pregunta de Mariana es muy buena. Acá están haciendo investigación con los anticuerpos que tienen estos pacientes que se han detectado, sobre todo, como ustedes bien dijeron, en pacientes jóvenes, para ver si hay alguna manera de detectarlos. Esto es una enfermedad muy común que los cardiólogos vemos, que se llama trombocitopenia inducida por heparina, que son pacientes que reciben heparina por segunda vez, algunos, muy poquitos, desarrollan anticuerpos contra las plaquetas, que destruyen las plaquetas y al mismo tiempo producen un Claro. síndrome de hipercoagulabilidad. Así que se va a saber más en la medida que vamos aprendiendo. Hasta ahora son muy pocos los casos y todos en jóvenes. En los ancianos no se ha visto esa complicación y bueno, seguiremos observando. A ver, solo para concluir este tema en particular, es cierto que efectos adversos vamos a encontrar seguramente a medida que avance la fase 4 de cada vacuna, de la aplicación masiva, seguramente van a aparecer estos temas y serán incorporados a las precauciones o contraindicaciones de la vacuna. Ojalá algún día lleguemos a ese estado, Mariana, que contaba recién Roberto, de poder avisarle al gobierno, mire, yo tengo tal cosa, esa vacuna no me conviene, ¿no? O advertencias para que cambiemos de la posibilidad. Hoy eso no existe. Es probable que en 5 o 6 meses esas cosas ocurran. ¿Me permiten presentar a Por una persona que yo supuesto. quiero mucho, respeto, porque compartimos especialidad y porque además sé que hace un trabajo estupendo en el Hospital Austral de la provincia de Buenos Aires, en Pilar? Carol Kotliar. Carol, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tenemos un problema con tu audio, fíjate, hay que apretar el A ver, botón. ¿ahora? Ahora sí, ¿Ahora? botoncito audio. ¿Ahora sí? Ok. Muchas Ahí gracias, va. Claudio, por invitarme a estar un rato con ustedes. Y con Oscar Cingolani. Les quiero contar, no lo va a decir Roberto ni Mariana, pero los 3 hacemos más o menos lo mismo, hipertensión arterial. Yo la hice durante mucho tiempo, muchos años de mi vida dedicados a ese tema. Oscar lo sigue haciendo y Carol, por supuesto, es la más linda y la más joven de todos nosotros y ella está empeñada en curar hipertensos. Voy a introducir el tema de este modo, con una pregunta quizás un poco cruda, pero si yo soy hipertenso, ¿me voy a morir si tengo COVID? Carol. Te cuento la respuesta cruda y mea culpa. Vos sabés que hasta hace, te puedo decir, febrero, todos pensábamos que en realidad se trataba simplemente de una coexistencia de la hipertensión con el COVID, porque todos los reportes, desde que empezó toda la pandemia, es que 1 cada 2 personas tienen hipertensión arterial de las Claro. que están internadas con COVID. Entonces dijimos, simplemente es una comorbilidad, es algo que está al mismo tiempo. Y en febrero aparece la primera alerta, que es una comunicación del Colegio Americano de Cardiología,
que dice que la hipertensión debería ser incluida como una situación de riesgo de mayor mortalidad. Si empezás a rastrear de dónde sale eso, sale de un estudio espectacular, muy bien hecho, realizado, un estudio multicéntrico realizado en España, donde incluyeron a 12.000 personas con COVID, internadas con COVID, y vieron que si estas personas presentaban al mismo tiempo hipertensión arterial, su riesgo de morirse de forma independiente de cualquier otra situación, De la edad, por ejemplo. casi una vez y media más. O sea que a partir de ahí, el mea culpa es decir que sí, la respuesta a lo tuyo, Claudio, es que sí, tener hipertensión te incrementa la mortalidad de forma independiente, no es que se asocia nada más. Oscar. Sí, ante nada quería saludarla a Carol, con la cual vamos a tener una reunión luego para discutir otro trabajo de investigación. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Nosotros lo veníamos sospechando e insistiendo y recomendando desde hace tiempo, y conjuntamente con ese trabajo que menciona Carol, hay otros trabajos que han salido sugiriendo lo mismo, ¿no? Ahora, si yo tengo hipertensión, pero la tengo controlada, me medico, tomo la medicación como corresponde, tomo la medicación que corresponde, y cuando me controlo, autocontrolo, control por mi médico, tengo 13,8. ¿Corro el mismo riesgo o no? Mira, probablemente corras menos riesgo, pero te lo voy a responder en dos partes. Hay un concepto que nos olvidamos mucho los médicos, que es la hipertensión oculta o enmascarada. Vos sabés que las personas que tienen en el consultorio la presión normal, hay casi 20%, o sea, 2 cada 10, que después la tienen alta igual. O sea, que si vos le hicieses un monitoreo ambulatorio es al revés que la hipertensión de guardapolvo blanco, y tenés la presión alta fuera del consultorio. Eso es la hipertensión oculta o enmascarada. Pero lo más importante, Claudio, es que a raíz de tu pregunta empecemos a preguntarnos por qué el hipertenso se puede morir más de COVID. Porque no es solo el hipertenso, le pasa lo mismo al obeso y le pasa lo mismo al diabético, sí, y le pasa lo mismo al que está estresado. ¿Sabés cuál es la respuesta? Lo que estaba diciendo recién el doctor Oscar Cingolani también. Es inflamación, es pérdida de inmunidad. ¿Por qué? Porque es como si vos estás hipertenso o estás estresado, o las otras cosas que dije antes, es como si tuvieses permanentemente termitas que te están horadando tu pared arterial e inflamándote. Entonces, todo tu sistema, una gran parte de tu sistema inmune e inflamatorio, lo tenés crónicamente, las 24 horas del día, tratando de arreglar ese agujero que te causan las termitas. Cuando te aparece una situación terrible, como una infección por coronavirus, claro, tenés una inmunosupresión relativa. Entonces, ese es el problema y lo que tenemos que empezar a preguntarnos. ¿Por qué? ¿Y cómo se previene? Esa pregunta es espectacular, o sea, me viene al dedo para el mensaje que yo quisiera dejar. Lo tendríamos que haber prevenido antes. Ahora ya está el COVID acá. El huracán está, la tormenta está, ya llegó. Pero, ¿qué podemos hacer? No terminó. O sea, estamos enfrentando una segunda ola. Pongámonos las pilas ahora y bajemos la inflamación, recuperemos inmunidad. Lo que decía Claudio al principio del programa, que hay médicos que no miden la presión arterial, lo que la miden y tiene un poquito alta y le dicen, bueno, tranquilo. No se puede. Tenemos que intervenir más que nunca. Ser más, controlar más a los pacientes y que los pacientes se controlen más que nunca. Y no es solo el valor de la presión arterial. Si vos estás estresado, probablemente también tenés esta inmunodeficiencia relativa. Si tenés exceso de peso, si no estás haciendo actividad física, si estás comiendo con un montón de sal, o sea, es tanto los factores que no podemos quedarnos con un número nada más. Además, la pandemia... la perspectiva de prevenir. La pandemia también propicia esos excesos, ¿no? Porque uno por ahí se queda mucho encerrado, mucha gente que ha perdido su trabajo, o sea, hay un montón de factores que hacen que por ahí uno cambie la forma de vida y no para bien, ¿no? Y como dijo Carol, buenas tardes, Carol, como dijo ella, el estrés también hace muchos años, ya hace 20 años que se documentó que produce una alteración en la inmunidad. Y esto fue muy claro cuando comenzó las infecciones por VIH, que los pacientes se les daba el diagnóstico, se les medía sus defensas, sus células de defensa, y luego a los 15 días, cuando caían en la depresión postdiagnóstico, cuando no había tratamiento, etcétera, cuando se comenzaba todo esto, se veía que las personas estas se alteraban y caían las células que producían las defensas. Y luego, con actividad física, con buena alimentación, con un futuro en la vida, con un horizonte, con bajar el estrés, estas personas recuperaban, igual tenían la infección, pero recuperaban sus mecanismos, Oscar, sus defensas. En cuanto a la medicación,
¿Hay medicaciones mejores que otras para tratar la presión arterial y tratar, más allá de controlar los números, como decía recién Carol, y disminuir esa inflamación, o todas tienen la misma eficacia? Bueno, todavía nosotros insistimos que la mejor medicación para tratar la presión arterial es aquella que a determinado paciente le baje la presión arterial y la tolere. Habiendo dicho eso, hay algunas medicaciones que en esta tormenta de COVID y en otras circunstancias parecerían tener un efecto mejor. Nosotros hace un año publicamos en JAMA un trabajo en el cual decíamos que en realidad como el receptor de unión al virus es la proteína AC2, esa proteína AC2 está muy vinculada con otra proteína, con los receptores de angiotensina 2 y con la proteína AC1, y está relacionada con una gran familia de medicamentos que son los bloqueantes de los receptores de angiotensina y los inhibidores de la enzima convertidora. Esas medicaciones, y principalmente los receptores de angiotensina, y también en algunos trabajos que lo han mostrado, los inhibidores de la enzima convertidora parecerían tener un efecto beneficioso en aquellos pacientes. Lo que estamos ahora tratando de saber es si hay un componente genético y si es así en todos o si en distintas razas cambia, ¿no? O sea que los sartanes y los priles, digo, para poner a la gente en contexto de los medicamentos que están tomando, la cabeza de cada grupo es enalapril y losartán. Digamos, las distintas familias de estos medicamentos y sus derivados o sus versiones actuales, digamos, son las que más protegen. ¿Estás de acuerdo, Carol? Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero además agregaría, hay algunos otros como las estatinas, que las estatinas tienen un efecto cruzado sobre los linfocitos T. Sí. Entonces, realmente la estatina que está indicada, al menos en Estados Unidos, para el paciente por el riesgo, más que por el valor del colesterol, en estos pacientes que tengan alto riesgo, un diabético, y que tenga también hipertensión, y la mayoría de nuestros pacientes están indicadas y también te modifican, te modulan la respuesta inmune. Así que creo que estaría entre las dos. Independientemente del nivel de colesterol, estamos hablando de estatinas que bajan el colesterol utilizadas para controlar la inflamación. Si tenés alto riesgo, o sea, la indicación es clara, la indicación más que por el valor del colesterol, hoy se habla de indicar estatinas por el riesgo de una persona. Carol, ¿y el impacto del omega 3 o de los omegas en lo cardiovascular? Mira, cualquier cosa que te mejore tu estado de equilibrio, tu homeostasis, como decimos en medicina, que es el equilibrio, va a andar bien. Igual te voy a decir algo que para pensarlo un poco finito, ¿no? La persona que va y se compra omega 3 quiere estar bien, ya tiene esa actitud, yo te diría que ya es el efecto casi placebo, esa persona va a estar buscando el equilibrio. Me parece que hay algo que es muy importante, que una de las preguntas creo que la que hizo Mariana, de cómo poder prevenir, sería espectacular que pudiésemos pensar, no te digo en un estudio, pero que en la práctica de todos los días hay cosas que son muy económicas al acceso de cualquier médico y te ayudan a saber cómo está el estado inflamatorio de tu paciente. Si bien no son específicas, por ejemplo, en un hemograma vos podés medir la relación que hay entre los neutrófilos y los linfocitos, que son dos datos que están en una fórmula sanguínea habitual, que le piden a todos los pacientes una vez por año, y ahí si está incrementada eso muestra que tenés más riesgo. O sea, yo lo que invito es a salir a buscar si nuestros pacientes, no solo con el número de medir la presión o medir en sangre el colesterol, si están inflamados, y rápidamente ayudarlos a que se equilibren. ¿No puedo hacer otra pregunta? ¿Cómo no? Le pido al jefe de la mesa. Acá. La última. No, la última. ¿A partir de qué edad tengo que controlarme? Bueno. ¿Tu presión arterial? Sí. Una vez por año desde que nacés. Claro. Ok. Una vez por año desde que nace. Sí. Es muy joven para saber estas cosas. Bueno, no. Oscar, te agradezco muchísimo. No sé si querés despedirte de Carol. Sí, un gran abrazo, un saludo a la doctora Carol Kotliar y bueno, seguimos en contacto en el futuro. Y gracias a ustedes. Algún día nos cuentan en qué protocolos están trabajando, ¿no? Carol, un beso grande y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, hasta pronto. Bueno. Qué mesa interesante. Qué la buena, verdad. Porque yo me hubiera quedado ahí. Porque lo que dijo Carol, si bien la doctora enfocó en la cuestión de la hipertensión, dio el panorama de disminuir el estrés, comer bien, hacer actividad física. Y eso yo creo que hoy por hoy deberíamos estar en una campaña nacional pre-huracán de cómo una persona
tiene estos famosos números del doctor Sin, que las 150 minutos de actividad física, ¿Cómo nos mantener colesterol. fortalecemos? Es decir, porque esto... Ante la llegada del huracán. Exactamente, yo creo que Porque hoy por hoy también estos tips de buena salud creo que es importante. ¿Y qué hacemos con las nuevas variantes, ¿no? Las variantes peligrosas que ya están en la Argentina? Reino Unido, Californiana, Manaos, Río de Janeiro. Nueva ¿Se York, sabe si hay comunidad, si Río. hay transmisión comunitaria? Bueno, en el mundo las más importantes de circulación son la del Reino Unido, Manaos por la cantidad de circulación comunitaria que hay en América Latina, Sudáfrica y algunas variantes en los Estados Unidos como la californiana, por decir las 4 más importantes. Ahora, estas variantes, la importancia que tienen 5 factores de análisis. Si transmiten más, si producen más enfermedad severa, si afectan más a los jóvenes o no, si son sensibles a las vacunas, o sea, si las vacunas son eficaces y si hay reinfecciones. Eso es lo que nosotros analizamos cuando se genera la documentación y el conocimiento de las variantes. Hoy por hoy sabemos que en la Argentina hay circulación comunitaria de la del Reino Unido, que es más infectiva, o sea, se transmite más, que tiene más probabilidad de afectar también los jóvenes porque son más transmisibles, que es más severa y que las vacunas son eficaces frente a estas. ¿Todas las vacunas? Todas las Sí, vacunas. sí. Hay, inclusive Sputnik, hay un reciente estudio Mirá qué publicado entre Estados Unidos y gente del Instituto Malbrán, donde documentan que también para esta variante Para esta vacunas Para el Sputnik- Reino Unido estamos para hablando. el Reino Unido. B117 se llama así. Después tenemos la otra Tal cual. que es la de Manaos. La de Manaos es más efectiva, también afecta más a jóvenes porque es más transmisible, produce reinfección, que esto es lo que complica. No sabemos la tasa, por lo tanto no sabemos cuál es el impacto de las reinfecciones. Y la cuarta es que la gran mayoría de las vacunas tienen una efectividad. Y después Sudáfrica, que no tenemos circulación en Latinoamérica. En Argentina no hay. Lo que sí hay una En Chile hubo un caso, exacto, con la variante sudafricana. sí. No en Y hay Argentina. una inicial preocupación de una nueva variante en Latinoamérica que se está llamando como la variante Butantan. Butantan es un instituto de ciencia de San Pablo, donde pareciera que hay una combinación de material genético de las variantes de Manaos con la sudafricana. Y esto sería una alerta internacional si esto se Me reconfirma. gustaría, para terminar este tema, si Mariana me acompaña, hacer una descripción de cuál es el caldo, si quieren ponerlo en estos términos, cuál es el caldo de cultivo para que estas variantes que pasan por la Argentina vía algún viajero se queden en el país y empiecen a difundir o se difundan en muchísima gente. Hay 2 variables. Déjame, yo te cuento Perfecto. una y te cuento una vos también. Imagínense el siguiente escenario. A ver, lugar a semioscuras, en penumbras, con alguna pequeña humedad, cerrado, sin ventilación. ¿Me siguen? Húmedo, cerrado, sin ventilación, con gente cantando, saltando y aullando. Encerrados, 200 personas. Bueno, esas son las fiestas, Bien. estas fiestas que Las estamos clandes, viendo, ¿no? Las clandes. Clandes. Ahí, Clandestinas, digamos, Eso ¿no? es. Para que nos entiendan bien. No se puede hacer eso, no se puede, no se debe. o sea, si una variante de las que mencionó Roberto y preguntó Mariana, pasan por la República Argentina con un viajero que Chau. viene del Reino Unido y no va y no termina en una fiesta clande, la variante queda ahí, no tiene circulación comunitaria. Ahora, va a una fiesta clande que salen todos después espantados, sin barbijo, por supuesto sin barbijo. desde Están luego, adentro sin y sin barbijo. distanciamiento Sí, social y sin nada, sin ninguna precaución. Y de esos jóvenes, como yo cuando levantás un lugar donde hay gente que está clandestinamente reunida, salen todos corriendo. Cada uno de esos que sale corriendo se lleva la variante y se la va a pasar a usted, a mí, a Mirta, a los camarógrafos y a las Lucías que tenemos en el control. Este es el riesgo. Encima en un país que vacuna poco. Roberto, antes de ir al corte. Yo quedé espantado esta semana de 2 situaciones. Una, la situación de Entre Ríos, donde 500 personas mayores, en una fiesta, cantando, gritando, bailando
sin tener distanciamiento y sin barbijo. ¿Vos no querés que bailemos? ¿Viste? No, yo No, pero es un chiste. Y es el, un seg- chiste, y el se- y- es un y el chiste de segundo verdad. espanto Yo no quiero es que los griten. jóvenes estudiantes de medicina de o Rosario. recibidos de sí, Rosario. y en Pero- Rosario, sí, hicieron una fiesta enorme en la O sea, playa, de ¿no? egresados. Sí, ¿En ahí, dónde? en Rosario. En Rosario. Rosario. Realmente es un espanto, es no entender lo que va a circular y lo que dice Mirá, Claudio. yo me acuerdo, y termino con esto en serio, me acuerdo el primer evento superdifusor en Estados Unidos. Escuchen esto, porque 72 personas, en un coro, Exacto. en el norte de Estados Unidos. Un señor enfermo cantando en voz alta, era un tenor, cantando durante 10 minutos. Ese señor contagió a los 71 restantes. Claro. Por eso cantar, gritar, saltar, no tener barbijo, todo eso genera difusión de la enfermedad. Y si hay variantes, difundirán las variantes. Señora. No hay que respirar, además. No, respirar es todo lo que pero quiera. digo, hay que respirar cuando respirar. uno está en ambientes, Ah. en lugares cerrados. También hay que tratar de no estar tomando bocanadas de aire. por ejemplo, No hay que estar en esos ambientes, no hay que estar ahí. No hay que estar en esos ambientes, pero bueno, anda por ambiente de ambientes raros. No, les juro que no, les les juro. ¿Les parece que vayamos a un corte? Claro. Bueno, vamos a un corte, pero antes les tengo que contar que en estos tiempos, en donde no alcanza con lo conocido, llegó nanoasepsis, que es la evolución en alcohol en gel. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Nanoasepsis está desarrollado con nanotecnología de avanzada. Contiene iones de plata que otorgan mayor protección a tus manos por muchas más horas. Gracias a la aloe vera, logramos un cuidado extra para tu piel. Nanoasepsis, con tecnología nanotech. Gracias por esperarnos, son ustedes muy amables. La pregunta que nos hacemos muchos de nosotros es, bueno, ante esta circunstancia de un aumento de casos y la posibilidad de un rebrote severo o de un huracán, como contaba Roberto al principio, contaban Mariana y Roberto al principio, ¿cómo se preparan los hospitales de la República Argentina o de un lugar particular, en este caso la Ciudad de Buenos Aires y en especial la Universidad de Buenos Aires, que es el Hospital de Clínicas, cómo se preparan ante esta circunstancia de un aumento de casos? Estamos en contacto, vía Zoom por supuesto, con el doctor Marcelo Melo, un gran amigo que yo respeto y quiero mucho, que es el director del Hospital de Clínicas. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Claudio, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Marcelo, la pregunta es esa, ¿cómo están preparando, si eventualmente lo están haciendo, para enfrentar este aumento de casos que estamos pronosticando y viviendo de alguna forma desde hace un tiempo? Sí, la preparación que estamos haciendo en la actualidad, primero es, hablamos con las autoridades de la Facultad de Medicina, con las autoridades de la universidad, el rector Barbieri, y hicimos un estimativo de los recursos económicos que iba a precisar el hospital para volver a soportar o a enfrentar esta nueva ola. Después, con la parte de la diagramación de la función del hospital, el hospital, por suerte, se transformó en un hospital muy dinámico, con la posibilidad y capacidad de pasar de tener 30 camas de terapia a 80 camas de terapia. Y nuestro punto débil, que creo que va a ser el punto débil de casi todos los hospitales, es el recurso humano, porque es un recurso humano que está muy desgastado, muy cansado, que no pudo tomarse licencias, que muchos se enfermaron, lamentablemente también algunos murieron. Así que en estos meses hicimos mucho esfuerzo, y eso fue también gracias, Claudio, a la Facultad de Medicina, al doctor Gelpi, al decano y a Carlos Rojo, y también a la universidad, al contador Barbieri, que pudimos conseguir las vacunas suficientes para poder vacunar a casi todo el hospital, a casi toda la población del hospital, y la verdad que eso me hace sentir muy contento, porque me parece que es como preparar a los soldados cansados que van a tener que volver a enfrentar una nueva ola. Marcelo, ¿qué tal? Mariana, te saludo. ¿Están vacunados todo el personal de salud?
Sí, en el hospital, por suerte, como recibimos vacunas, por un lado por el Ministerio de Salud de la ciudad y por el otro lado por el Ministerio de Salud de la Nación, por esto que te comenté del aporte o del esfuerzo que hizo la Facultad de Medicina, conseguimos la cantidad de vacunas necesarias para vacunar a todo el personal. Y cuando hablo de personal, no hablo de médicos y enfermeros, hablo de todo el personal, la gente de mantenimiento, la gente de intendencia, todo el personal del hospital. Marcelo, en cuanto a insumos y en cuanto a, digamos, infraestructura, no les falta nada. No nos falta nada, pero viste que año a año uno tiene que hacer las licitaciones donde hace licitación de medicamentos, de descartables, y claro, los precios se dispararon en forma increíble. Claro, imagino. Y entonces nuestro presupuesto nos queda corto y es lo que se nos está dificultando tener el presupuesto necesario para poder enfrentar esas licitaciones, y es por eso que hicimos una presentación apoyados por la Facultad de Medicina, inclusive también por el gremio. Jorge Enro también ayudó muchísimo. El rector al ministro Trota para decirle que precisamos de aumento de presupuesto para poder hacer cargo a esas licitaciones y tener los insumos necesarios y el personal necesario. Claro, les recuerdo que la Universidad de Buenos Aires no tiene solamente el Hospital de Clínicas, sino tiene 5 hospitales. Hay algunos monovalentes y otros polivalentes, como el Hospital de Clínicas, digo, con una sola especialidad como el ROFO o polivalentes como el Clínicas. Pero esos hospitales son utilizados con mucha frecuencia y por mucha gente, motivo por el cual el apoyo económico, presupuestario es indispensable para que puedan funcionar. El Hospital de Clínicas hizo un trabajo fantástico durante todo el año pasado. La verdad que fue maravilloso, motivo por el cual sería bueno que tengan las herramientas adecuadas en términos presupuestarios. Seguramente Trota va a hacer caso de esto porque es una persona muy sensible y sabe de qué se trata, así que seguramente se arreglará todo. Ojalá ocurra. Aquellos centros, doctor, que se habló muchísimo el año pasado de centros alternativos que tenían camas muchas veces para recibir a lo mejor a los enfermos más leves, ¿no? ¿Ayudaron en aquel momento y están pensando en reactivarlos? Me parece que la estrategia va a ser un poco distinta este año, porque lo que estamos viendo es que con el mismo número de contagiados, el año pasado el hospital estaba con una internación casi saturada y con las camas de terapia casi saturadas. O sea que seguramente, esto un poco charlándolo con la gente del comité de crisis y un poco lo que intentamos entender, es que va a ser distinto en el sentido de que me parece que es importante esto de la responsabilidad individual, y a mí me parece que la gente mayor se está cuidando bastante bien, por eso que en realidad, por ejemplo, hoy en el Hospital de Clínicas, con este número importante de casos de contagios, tenemos internados 11 pacientes COVID positivo. Y en terapia tenemos la terapia bastante llena, obviamente que achicamos mucho la terapia, pero la tenemos bastante llena, pero con pacientes con COVID también tenemos poquitos pacientes. Obviamente que si este número de contagios persiste en los próximos días, en 10, 15 días, posiblemente cambie todo. Pero bueno, así que me parece que todo lo que era antes, esos grandes lugares para aislamiento, para internación, no sé si va a ser necesario, pero sí va a ser necesario reforzar la estructura hospitalaria. Ese es el punto crítico. Y tal cual dijiste hace un rato, perdón Marcelo, el tema del recurso humano, ¿no? Que está agotado realmente. Claro. Lo cierto es que ese es un punto crítico digamos, de todo el listado de situaciones que tienen que ver con esta pandemia. Creo que el primero en términos de carencias claramente es el recurso humano, porque no se puede formar un terapista en 6 meses, esto está claro. Hacen falta muchos años de entrenamiento y en el país hay, si mal no recuerdo, 1.800 especialistas en terapia intensiva. Ustedes hicieron una cosa muy ingeniosa el año pasado, que fue entrenar a cirujanos para que se hicieran cargo de las guardias de terapia. ¿Esto lo van a volver a hacer este año? Sí, lamentablemente sí, porque en realidad lo que dijiste vos recién es muy cierto. Se puede comprar un respirador y compramos respiradores, se pueden conseguir diferentes cosas, pero el material humano, el recurso humano, no se puede crear en un año. No. Obviamente que entonces lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, los médicos que tienen algún tipo de vinculación con la terapia intensiva,
lo transformamos o lo hicimos trabajar como terapistas intensivos. Claro. Pero eso obviamente también agota el personal, inclusive transformamos la terapia infantil en terapia de adultos. Claro. Pero lo que uno tiene que pensar que a veces para manejar un paciente en terapia, para rotar al paciente, que es muy frecuente rotarlo y ponerlo en posición boca abajo, se precisan 5 enfermeros, se precisan muchos kinesiólogos. El kinesiólogo tiene un trabajo con la gente esta respiratoria de estar 1 hora trabajando y por ahí tiene que haber 80 pacientes. Entonces, claro, la necesidad que tenemos de personal formado, jerarquizado, es muy, muy alta y la pandemia no da tiempo para formar personal. Puede que dé tiempo para comprar los respiradores, dio tiempo para lograr una vacuna en tiempo récord, pero no da tiempo para formar un personal de salud jerarquizado. Muy interesante esto, muy interesante. Esta es la realidad de la historia. Lo demás es nada más que fantasías, ¿no? Lo cierto es esto. Acá el nudo seguramente va a ocurrir cuando necesitemos más gente para que trabaje atendiendo a la gente que se enferma. Marcelo, muchísimas gracias. Sabés de toda nuestra estima y de nuestro respeto, porque haces un trabajo realmente estupendo. Así que gracias a vos y a toda la gente del hospital, que siempre está con la mejor disposición. Así que millones de gracias, en serio, y suerte. Claudio, el sentimiento es mutuo. Te mando un abrazo y saludo por una persona que veía, a Gabriel Capitelli, también una persona de gran jerarquía. Muchas gracias, Marcelo, te mando un abrazo grande, igualmente. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Vean, hablando de Capitelli. Acá está Capitelli. Bueno, le damos la bienvenida. Muchas gracias, Mariana, gracias, Claudio, gracias, Roberto. Un placer estar aquí. ¿Trajo murciélagos o no? No, a mí no me los traiga acá, por favor. Los murciélagos son independientes y están volando por ahí. No me traiga los murciélagos. El otro día sí. pusieron una foto en el grupo de un murciélago, pero un zoom, era un primer plano. ¿Ahora lo vamos a ver? Ay, qué bueno. ¿No te gustan los primeros planos de murciélago? No, cosa era difícil de encarar. Es común verlos, ¿no? Cuando uno aprende a saber dónde están, es muy común, no sé, de noche pensar que son pájaros que están volando y sin embargo los hábitos nocturnos, sobre todo en el crepúsculo, ¿no? que es cuando salen a comer o a tomar agua, que están durante toda la noche, se los pueden ver. Si uno eleva la vista cuando uno está comiendo un asado, que hablábamos hace un rato, ¿no? Que nos va a invitar Roberto. Que nos va a invitar Roberto todos. A eso te referías. Totalmente. Y ahí ya no le queda ninguna opción, me parece, a Roberto. Y los empieza a escuchar también. Digo yo, sí, Claudia. A ver, ¿por qué duermen boca abajo, colgados? Bueno, tiene que ver con una adaptación que se fue después de años y años de evolución y tienen fundamentalmente, se piensa que es fundamentalmente por el sistema de vuelo que tienen. Es decir, todo animal, por ejemplo, un pájaro, lo que tiene que hacer es hacer una especie de carreteo, ¿no? Si uno ve un ave cuando levanta vuelo, hace un pequeño carreteo y empieza a agitar las alas. Los murciélagos, al estar colgados, al estar suspendidos, lo único que hacen es se arrojan al vacío y salen planeando. Se sueltan. Claro, totalmente. Eso tiene que ver también con el tema de la hibernación. Algunos dicen, y se han hecho estudios fundamentalmente, porque la hibernación, estando en esa posición, tienen un metabolismo basal más bajo. Pero eso, bueno, hay muchísimos, cientos de especies de murciélagos en todo el mundo. En la Argentina, solamente, ¿qué especies hay? Herbívoros y... en realidad, los murciélagos, Roberto, claro, se categorizan en 3 grandes grupos. Los frugívoros, que son los de Wuhan, los que parecen que se comieron los chinos. Los que parecen compañeros de colegio. Sí, los que los lavaron en sopa, digamos, porque ellos lo consumen en sopa, que tienen 1,20 m, ¿no? Que son los que están en Temayquén, ¿no? ¿1,20 m? Claro, 1,20 m, 1,20 m. No los viste en Temayquén nunca. Claro, con todo abierto, ¿no? Porque de envergadura, digamos. De envergadura. Y después están los que tenemos nosotros, que generalmente, nosotros tenemos frugívoros también, pero más pequeñitos, pero los que normalmente vemos, los de los taparrollos o los de los techos, son los que llamamos insectívoros, que son los molossus, ¿no? Tiene molossus. Y después, como hablábamos el otro día, para no espantar a la audiencia, que develamos un misterio, tenemos los vampiros, que se llaman vampiros porque se alimentan de sangre. Claro. No es que como era la película de Drácula, que se cuelgan directamente del cuello para
para extraer la sangre, sino que lo que hacen es, hacen una mordida con sus incisivos, hacen una pequeña herida de milímetros y a partir de ahí succionan la sangre. Y tiene importancia porque en el norte de nuestro país, ahí está desde México, se llama Desmodus rotundus, y está desde México hasta el norte de Argentina y Chile, y es un problema serio con el ganado, fundamentalmente porque transmiten la rabia pareciente, ¿no? Transmiten la rabia. reservorios. Te pregunto, ¿han encontrado en murciélagos en el país coronavirus? Todavía no hemos tenido todos los datos de conclusión, como vos sabés, en la colaboración con las facultades de Medicina y Ciencias Veterinarias, los doctores Bratanich, Miragaya, Mundo y quien les habla, tenemos un proyecto de investigación de coronavirus en animales domésticos y silvestres, entre los que incluyen los murciélagos. Estamos trabajando en el hotspot, como se llama, en Jujuy, con el Ministerio de Medio Ambiente y Producción Sustentable. Y estamos haciendo investigación en Molossus, en insectívoros y en Desmodus rotundus. Te diría que te voy a poder confirmar eso, se están procesando las muestras, nosotros hacemos, y ahí lo estaba mostrando recién, estaba la doctora Bratanich, esa es una de las redes con las cuales se capturan los murciélagos. Hay que hacer una aclaración. Ahí están hisopando un murciélago. Ahí, claro, es un hisopado de murciélago. Hacen PCR de murciélago. Totalmente, es una PCR claro, común. me río Lo que uno tiene que tener es el el control, se llama antibat, ¿no? Que uno controla, es la diferencia con la PCR tradicional. Pero es importante, Claudio, cuando vos te referías a este punto, no es que salimos a capturar murciélagos. Los murciélagos permanentemente están, a veces invaden casas antiguas y las casas se revitalizan y están llenos de murciélagos y hay que capturarlos y realocarlos porque se hace una guía bajo estricto control de la gente de fauna. Se hace la realocación y la reintroducción, y ahí es donde se capturan, se ponen las redes, los murciélagos en el momento caen en unas redes muy finitas que no lastiman para nada, se capturan, ahí se hace el hisopado, se transportan y se llevan a colonias testigos donde se hace la reintroducción. Esperamos, creemos que los coronavirus, como se sabe, probablemente hayan pasado del murciélago al pangolín y del pangolín no sabemos a quién y después al humano. Es probable que tengan coronavirus los murciélagos, como tienen todos los animales domésticos y salvajes. Lo que pasa es que no son SARS-CoV-2, pero tiene sentido pensar que podemos encontrar coronavirus. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Ver dónde están los potenciales reservorios de coronavirus, Mariana, porque es fundamentalmente importante. ¿Y hacer qué luego? Bueno, cuando uno tiene el trazado epidemiológico de dónde puede haber sido el tema del camino crítico que haya seguido ese SARS-CoV-2, uno puede hacer prevención en la etapa prehumana. Por ejemplo, el otro día hablábamos también del tema de perros y gatos, inclusive que infectan con la cepa B117. Bueno, el tema es, no hay todavía, felizmente, pero no se pudo comprobar, que haya una transmisión desde los animales al humano, sí de los humanos a los animales. Bien, yo si tengo coronavirus lo puedo transmitir a mi gato, por absolutamente, ejemplo. O a tu perro. Pero mi gato no se sabe si puede transmitir a otro. No hay casos, de los 1000 casos que hay perfectamente identificados y publicados como alertas de animales, ninguno fue en el sentido inverso hacia los humanos. Siempre fue de los humanos contagiados a los animales. Por eso, en la constelación familiar, cuando uno habla de lo importante que es el aislamiento de la persona con síntomas y frente a los demás de la constelación familiar, los animales también tienen que estar aislados y tienen que estar en cuarentena con el resto de toda la familia. Justamente una amiga que está enferma con coronavirus me preguntaba ayer que su gato está, como los gatos además... percibe, ¿no? No, además vos tenés un gato o un perro en tu casa y te ama y se acercas y sabe si estás mal o si estás enfermo, más todavía. Y hay casos que, por ejemplo, la gente que está lamentablemente en cuarentena en la casa, normalmente, dice, le llevamos el gato para que le haga compañía. Bueno, claro, no. Se puede contagiar. El gato se puede contagiar. Sí. Y no sabemos si va a contagiar o no a otra persona. Totalmente. Exactamente. Ni a otro gato ni a otro perro. En los próximos encuentros, Claudio y Mariana, me gustaría que
que Gabriel nos cuente sobre los brotes de citacosis, una enfermedad pulmonar que fantástico. ocurre en diferentes focos en la provincia de Buenos Aires, producto del tráfico de aves. no, Entonces, sí, totalmente. es una manera de Con todos los poder citácidos. hacer Lo una dejamos prevención. para la Totalmente. semana que viene. Cómo no, todo con mucho gusto. Gabriel, muchas gracias. Muy Gracias amable. a ustedes por la Gracias por estar y gracias invitación. por participar activamente. No, un placer. Gabriel propone temas y está siempre conectado, permanentemente conectado con nosotros para evaluar el programa también, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Señora. No, vamos a tocar este tema interesante que ya lo estábamos hablando al comienzo del programa, que tiene que ver con el coronavirus, con las vacunas y las embarazadas, ¿no? Si es bueno vacunarse estando embarazada o luego en la etapa de dar de mamar también, ¿no? Bueno, las mujeres embarazadas, primero uno debería saber si estas mujeres embarazadas tienen mayor riesgo que la población de mujeres no embarazadas de contraer la infección. Y no tienen mayor riesgo, lo que tienen es mayor riesgo de complicaciones si tienen alguna enfermedad preexistente. Independientemente del embarazo. Independientemente del embarazo. Si bien las infecciones durante el embarazo, sobre todo las infecciones virales respiratorias, como la gripe, que ocurren en la última parte del trimestre del embarazo, grupo poblacional en ese momento tiene mayor probabilidad de parto prematuro, producto de tener menor capacidad respiratoria y tener algunas de las complicaciones que significa un mayor gasto cardíaco. Entonces, sabiendo esto, que las mujeres embarazadas sanas no tienen mayor riesgo, no deberían vacunarse, a no ser que estén en los grupos de prioridades, es decir, que tengan diabetes, que tengan obesidad, que tengan enfermedad cardíaca previa. Sí, perdón. No, ahora, ¿pueden vacunarse? ¿Y con qué vacunas? Sí, pueden vacunarse, y hoy por hoy la recomendación... En cualquier momento del embarazo. En cualquier momento del embarazo, y hoy la recomendación del Estado es que si las mujeres embarazadas también están en otro grupo, que son trabajadores de salud o esenciales, por ejemplo. que requieren la vacunación, también deben vacunarse. ¿Pero es porque tenemos pocas vacunas o es porque realmente no es conveniente? No, porque digo, si justo solo se pueden vacunar los que están en primera línea, que son digamos, el personal de salud o las personas con comorbilidades, ¿qué pasa con las que no? Si hubiera vacunas tampoco deberían dárselas. Sí, deberían dárselas en países donde acceden a las vacunas. Claro. Como siempre cuenta Claudio, en Inglaterra se empieza de 80 en adelante, de 70 a 80. Y hoy por hoy, por ejemplo, en Inglaterra, en los últimos datos de hace 48 horas, entre 18 y 50 años, el 60% de la población ya fue vacunada. Y por supuesto que si están en ese grupo y en ese lugar accediendo a vacunas, las mujeres embarazadas también se vacunan. La pregunta es, si la mujer está embarazada y además es médica o enfermera... Debe vacunarse. Y si no es médica o enfermera, no. No, porque tiene el no hay mismo vacuna. riesgo. No, porque tiene el mismo riesgo poblacional que los jóvenes que no acceden a la vacuna. Y entonces, ahora, si tenemos un país donde bajan las edades, no tenemos ese país. bueno, entonces Tenemos las mujeres otro país. embarazadas en la Argentina solamente se Eso. vacunan si pertenecen a grupos de riesgo o personal de pertenecen salud. a personal de Ahora, en salud. cuanto a lo que produce la vacuna, no tiene contraindicación. Bueno, las vacunas cuando comienzan, luego de fase 3, las vacunaciones accidentales de las mujeres que no sabían que estaban embarazadas se registran. Pero ahora en los Estados Unidos también se empezó a hacer estudios con las mujeres embarazadas y además los estudios que se van registrando de todas las embarazadas que deciden, por ejemplo en Estados Unidos, vacunarse. Y hasta ahora las vacunas son seguras en las mujeres embarazadas, y lo que sí se sabe es que también hay algunos estudios que demuestran que si las mujeres embarazadas se vacunan independientemente del momento, por supuesto después se va a conocer mucho más si es en la semana 27 y la semana 30, que van a tener más títulos de anticuerpos, pero lo que sí se sabe es que las mujeres embarazadas transmiten los anticuerpos a su bebé. Ahora, lo que no sabemos es el bebé con esos anticuerpos que recibe de la mujer, de la mamá, cuánto tiempo van a estar protegidos. Por analogía, los primeros 6 meses seguramente. ¿Por amamantamiento también? Por amamantamiento, las mujeres que están amamantando pueden vacunarse. Ahora, hay títulos de anticuerpos de mujeres que embarazadas se han vacunado, si se detectan los anticuerpos en leche materna, sí, pero no se sabe si esto genera una protección. Lo que sí la protección está es la leche. es la leche materna per se,
y Claro. la transmisión de anticuerpos Porque por en eso, la sangre. la leche materna puede transmitir anticuerpos en este caso particular. La última pregunta, el último comentario, perdón, sobre este tema. Las vacunas no son teratogénicas, no provocan cambios en el feto. Bien. Está claro, esto está demostrado, Claro. está estudiado, no hay ninguna duda. Tampoco provocan cambios en la placenta, motivo por el cual la placenta y el feto no tienen ninguna chance, hasta hoy, de sufrimiento en términos concretos con cualquier vacuna anti-COVID de las que están en el mercado. Exactamente. En cuanto a si la leche materna transmite o no anticuerpos anti-COVID de una persona que ha tenido COVID, por supuesto, y queda embarazada, eso todavía no lo sabemos. Exactamente. Señora. Bueno, este es el momento del doctor Sí, Sin, el momento es de el los número. números, ¿no? Después vamos a hacer un libro de diseño donde cada una de las hojas tenga un número para que nosotros podamos Sí. saber cómo tenemos que hacer para estar bien. Voy a poner el número de teléfono. No, el primer, No, el de teléfono no. el primer programa El fue mío, el mío. los 150 minutos de Claro. actividad física, luego los 200, el número 200, que tiene que ver con el nivel del colesterol, y ahora Y ahora es un número que vamos a discutir con Roberto. No está de acuerdo, pero... Sí, bueno. A ver, ¿cuál es el número de hoy? En esto está de acuerdo, 10.000 sí, pasos por 10.000 día. pasos, así estamos de acuerdo. O sea, que no es sencillo, ¿eh? No crea usted que, bueno, 10.000 pasos. Es 10.000 un pasos, montón, 10.000 Un paso pasos. tiene entre 40 y 50 centímetros, ¿no? de longitud. Depende si es hombre, mujer, cuál es su estado físico. Pero 10.000 pasos por día es un muy buen objetivo para mantener muy bien su aparato cardiovascular en condiciones, para Exacto. mantener el corazón en condiciones. Y el otro día discutía con un cardiólogo este punto. Porque, a ver, yo puedo tener mucha edad y las arterias coronarias endurecidas o semiobstruidas, si quiere. Y si hago 10.000 pasos por día, lo que voy a lograr es que mi corazón no use solo esas arterias, sino que empiece a usar arterias colaterales, circulación colateral, y protejo las arterias principales y evito un infarto. Y mejoro el flujo cerebral de sangre y mejoro actividades cognitivas. Que a mucha O sea, gente le A falta. corriendo o el corazón, caminando. o sea, las arterias del corazón, las arterias del cerebro son iguales a las arterias del corazón, en el sentido de que si Sí. están dañadas. Entonces, todo lo que me haga bien para el corazón hace también bien para la salud del cerebro. Y además me levanta el ánimo. Sin ninguna Las duda. endorfinas Sin es, ninguna es la droga de la felicidad. Sí, Sin tal ninguna cual. duda. Sí, sí. Y la otra es el amor. El amor Que es también, así, pero ese que tenemos disparan problemas. No. Mejor vamos a correr. Oh, mira vos. Mira, esto es toda una confesión. Bueno, pero 10.000 pasos por día son más o menos unos 7 kilómetros Bien. aproximadamente. Y no voy a decir cuántas calorías gasta con esto o consume con esto, porque Roberto no está de acuerdo. No, Así no que- está de acuerdo con las calorías. Bueno, no importa. pero bueno, lo ponemos... No, según la Organización Mundial de la Salud hay 1.000 calorías en 10.000 pasos. Pero Bien. como son 10.000 pasos que no son en forma continua, donde no hay una actividad aeróbica intensiva que pueda gastar las calorías, entonces gastar las calorías así en 10.000 pasos es muy difícil, 1.000 calorías. Pero Usted inténtelo, de todas sí, formas. 10.000 pasos sin ninguna duda. Inténtelo 10.000 pasos y ojalá pueda quemar 1.000 calorías, que sería más o menos, en el caso del hombre, un 30% o un 35% de lo que usted ingiere todos los días, ¿no? Se quema de ese modo. No mucho más. Les agradezco mucho. Vamos a un corte. Volvemos en un rato con un tema importantísimo. ¿Puedo darme una dosis de la vacuna A y la segunda dosis de la vacuna B? La combinación de vacunas. Ahí Enseguida volvemos. Muchas gracias por esperarnos. Vamos a lo prometido, que tiene que ver con, ¿puedo combinar? Ante la escasez mundial de vacunas, hay mucha gente que está estudiando la posibilidad de combinar una dosis de la vacuna A y otra dosis de la vacuna B. Por ejemplo, Pfizer y AstraZeneca, o Pfizer y Sputnik, o AstraZeneca y Sputnik. ¿Eso se puede hacer? Santiago Neme, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Claudio? Muy bien. Es una pregunta bastante interesante. Nosotros sabemos que, por ejemplo, hace unos años cuando se estaba estudiando la vacuna del ébola, en la segunda dosis los individuos como que reconocían el transporte en el cual se transporta, digamos, la información genética que uno quiere dar al organismo para crear esa proteína similar al virus real, ¿no?
Entonces se vio que en la segunda dosis, como la molécula era exactamente igual, quizás había un problema en una neutralización un poco temprana. Entonces, por eso es bastante interesante esa pregunta, y si pensamos en cómo se desarrolló la vacuna Sputnik, tiene dos distintos tipos de vehículos o vectores o transportes o sobres, como podemos decirles. Entonces, en la primera dosis es más lo que decimos un prime, en la segunda es más un boost, es decir, un refuerzo. Entonces, por ejemplo, si pensamos en las vacunas de ARN mensajero de Estados Unidos, las dos son iguales, entonces quizá no tiene mucho sentido estudiar, tomo uno de Pfizer y otro de Moderna, pero cuando hablamos de AstraZeneca, por ejemplo, y hablamos de Pfizer, son vehículos o transportes diferentes, entonces quizás el organismo no los reconoce inmediatamente y, digamos, neutraliza el vehículo, es decir, la información genética no se recibe. No me servirían. Vení un segundo a la Argentina, que conoces muy bien, por supuesto, Santiago. Dieron a un grupo de gente la vacuna de Oxford AstraZeneca. No hay segunda dosis hoy disponible, hay que esperar más tiempo. Tenemos 3 meses de tiempo entre una dosis y otra, eso está claro. Pero supongamos que se pasan esos 3 meses o se supera ese tiempo y hay que usar una segunda dosis de Sinopharm o de Sputnik. ¿Puedo hacerlo? Hay que estudiarlo, Claudio, no lo hemos estudiado, o sea, no hemos terminado los estudios. Este estudio que usted hizo referencia está en Inglaterra en el sentido de usar AstraZeneca y Pfizer, por ejemplo, pero no hemos estudiado de Sinopharm y Sputnik o Sinopharm y AstraZeneca todavía, pero sí tiene una posible aplicación que a mí no me gusta hablar mucho de posibilidades sin tener la certeza, digamos, científica, pero sí podría tener sentido siempre y cuando tengamos los datos finales. Claro. ¿Por qué? Porque si bien el vehículo o el vector es diferente, la información genética que el individuo recibe es la misma. Entonces quizás podemos utilizar la segunda dosis, que es un poco diferente a la primera dosis, para quizás corregir algunas deficiencias que tienen que ver con la eficacia ante variantes, por ejemplo. O el sentido que estaba tratando de hacer, que digamos es no reconocer inmediatamente a la misma dosis y simplemente enfrentarse a una dosis diferente de otra vacuna, en el cual yo permito que el organismo se adapte y crea esa nueva proteína, por ejemplo, y anticuerpos, ¿no? Entonces, yo creo que está la parte del suministro de vacunas, que por supuesto es un problema a nivel global. Entonces, hay una explicación por eso. Científicamente, es una pregunta interesante. No sé, todavía no tenemos los datos. Respuesta adecuada, perfecto. Y puede haber una mayor efectividad. ¿Por qué? Porque yo lo estoy presentando al organismo con una molécula que tiene un vector, un vehículo, un transporte un poco diferente. Es decir, no lo reconozco inmediatamente. Por lo cual, quizás puedo levantar mis defensas al sentido. Mariana. No, por favor. No, antes que mi pregunta era la siguiente. Acá en la Argentina difieren a 12 semanas cualquiera de las vacunas, o sea, la primera dosis de la segunda dosis. ¿Eso se puede hacer o hay que seguir las recomendaciones de cada una de las vacunas? Porque en AstraZeneca está bien la recomendación, o por lo menos eso es lo que yo sé. No sé si en Sputnik es así también. Mariana, nosotros recomendamos que la gente haga como se estudió la vacuna, si no lo único que estamos haciendo es adivinar, ¿no? O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, en el Reino Unido han, digamos, distanciado la dosis 1 y 2. En Estados Unidos no lo hacemos, no tenemos esa práctica de salir de las guías y de los estudios. Por eso a mí me preocupa esa situación de solamente recibir una dosis porque sí, ¿no? A mí me gustaría ver los estudios y no sé, está Roberto y Claudio, si los conocen. Yo en realidad la investigación de Sputnik no conozco mucho. Sé el artículo de Lancet que me dio a mí el hincapié para decirle a mis padres, sí, vacúnense, porque me pareció muy buena la información en ese momento. Pero necesitamos los datos y sin los datos me parece que estamos adivinando. Tenés razón, Santiago, tenés toda la razón del mundo. Pero te pido, por favor, que tratemos de averiguar, todos lo vamos a hacer, por supuesto, un poco más para el fin de semana que viene,
porque esta pregunta es la pregunta que hoy se hace mucha gente en Argentina ante la incertidumbre de las vacunas. Así que te mando un fuerte abrazo, Santiago, de todo corazón, y ojalá la semana que viene podamos hacer algún comentario un poco más concreto sobre esto, esperando que aparezca la información científica pertinente, ¿no? Muchísimas gracias, Santiago. Gracias. Chao. Señora. Bueno, tenemos una carta que queremos leer como mensaje también para todo lo que estamos pasando y como mensaje de Pascuas, ¿no? Un mensaje para esta semana de resurrección. Les cuento que viene ¿desde dónde, doctor? Zaragoza, España. Desde Zaragoza. Bueno, es así, arranca así. Abrázame que nunca se sabe. Casi todas las infancias de mi generación, tengo 27 años, contienen una vivencia común. Los atracones forzosos en casa de los abuelos. Comete lo que nunca se sabe cuándo puede venir otra guerra. Así solía decir la mía, aunque fuese un garbanzo lo que yo dejaba en el plato. Su gran trauma colectivo fue el hambre y por eso, desde entonces, atesoran previsores cada ocasión de alimentarse como si pudiera ser la última y vieron en cada mesa llena un privilegio. Mientras tanto, nosotros, capaces de vaciar sin remordimiento media nevera en la basura, crecimos en una burbuja de presunta seguridad en la que estábamos convencidos nunca pasaría nada. Ahora recibimos nuestra primera herida. Si esta pandemia es nuestra guerra, nuestra hambre es de contacto y creo que nuestros traumas serán el aislamiento y la distancia. Por eso me pregunto si en un futuro no nos convertiremos en precavidos atesoradores del cariño y dedicaremos a nuestros nietos frases como la que titula esta carta. Abrázame que nunca se sabe. Muchas gracias. Eso es todo.